que mucha gente no piensa que estamos viviendo los días de Elías, sino que, bueno, estamos viviendo un tiempo como todos los tiempos, y no, los tiempos y las sazones se han llegado. Y nos ha tocado a nosotros, pues, experimentar esto, y pues yo, cada vez que veo algo que recalca todo lo que Dios ha hecho, lo que ha dicho a través de los profetas, yo me emociono porque digo, estamos viviendo ese tiempo, aleluya, qué bueno, que nada nos estorbe, que nada nos detenga en lo que Dios está haciendo. Tenemos que tener eso en cuenta, hermano, porque muchas cosas van a querer interrumpir la obra en ti, porque la obra que se hace es primero en nosotros. Nosotros queremos que el mundo cambie, pero el mundo tiene que cambiar en nosotros también. Es lo más importante. Si yo cambio, el mundo cambia. Así que bueno, como estas son 4 clases se han dado, hoy sería la número 5, y Pablo había anunciado que cada 4 clases iba a dar un resumen de lo que se ha dado, para que eso no se nos vaya, o sea, se nos olvide. Es normal, eso es así. Son tantas cosas que vienen, y yo voy a recalcar algunas cosas que se dieron en todas estas 4 clases, donde hemos enfatizado sobre las profecías. Y son profecías en las cuales pues se han cumplido, otras no se han cumplido, y otras están por cumplirse. Y otras ya pues hemos visto, como el nacimiento de Jesús, que todo eso estaba profetizado. Y todo se cumplió exactamente al dedillo. Hablando sobre el carácter de Jesús, lo que iba a ser su ministerio, cómo iba a morir, cuál iba a ser la intención que él traía en su corazón, cómo iba a operar el Espíritu de Dios en él. Todo eso estaba escrito en las profecías. Y lo leímos cuando leímos Isaías. Nos detuvimos en el libro de Isaías porque Isaías habla mucho de Jesús y también del pueblo de Dios. Si habla de la cabeza, también habla del cuerpo, porque nosotros no estamos viendo separada la cosa. Pero él recalcó muchas cosas, y en esas primeras clases yo recalqué realmente cómo Dios comenzó a temprana edad a mostrar lo que iba a hacer, y todavía no había nada. Donde nos dice que él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos empezó a preparar y todavía ni existíamos en la tierra. Donde él destinó un cordero antes de la fundación del mundo para que hubiera la provisión. Cuando el hombre cayera, pues ya hubiera una provisión. Todo eso Dios lo hizo de antemano, y lo vemos en las profecías, está escrito. El cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, y ahora presentado en este tiempo, decía el apóstol Pedro. Y todo eso estuvimos compartiendo, cómo el Señor buscaba siempre gente, no le importaba ni la edad, ni su categoría social, ni nada, solamente un corazón fiel y que fueran valientes. Porque para ser profeta, ahora cualquiera es profeta, pero no había que ser valiente, porque había que enfrentar peligros, había que enfrentar retos, como lo enfrentó Ezequiel, como lo enfrentó Elías, como lo enfrentó el mismo Jonás, que fue, podemos decir, el único profeta que le dijo a Dios, no, espérate, no. Esto está muy duro, ir a predicarle, a profetizar a gentiles. Nunca los profetas eran enviados ahí a los gentiles, pero Jonás, Dios lo eligió para que fuera a darle un mensaje a los gentiles en Nínive. Y él le dijo, no, esto está muy duro, ¿cómo yo les voy a decir que Dios, si ni saben ni quién es Dios? ¿Cómo yo voy a ir? Y se fue a la ciudad de Jope, que ahí estuvimos en la ciudad de Jope, nosotros nos retratamos con la ballena allí en Jope, y alquiló un barco y se fue para otro lado. Pero ya sabemos, como quiera, tuvo que profetizar, porque Dios tenía en sus planes que él fuera. Es el único profeta que dijo, no, conmigo no cuentes, conmigo no cuentes, pero contó con él, porque sabía que él tenía todas las herramientas para poder enfrentar un pueblo gentil, como el pueblo Nínive. Y se humillaron y se arrepintieron, y Dios no destruyó Nínive. O sea que vemos que fueron obedientes a la palabra que trajo Jonás. Ese es uno de los profetas que, pues, el único que se negó al plan de Dios. Pero nosotros vemos que todos estos profetas cumplieron a lo que Dios le decía, y les tocaba hasta morir por causa de la palabra que Dios le daba. Como conocemos, muchos profetas murieron y muchos los apedrearon porque ellos no querían recibir la palabra de Dios, igual que ahora, exactamente igual. Lo que ahora, claro, es mucha más diplomacia, mucha cosa, en algunos lugares, en otros no, en otros le cuesta la vida, y sabemos eso.
Pero bueno, dice, y quiero leer ese versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21, donde dice: porque entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hemos dado muchos estudios aquí sobre Elías, sobre Eliseo, sobre todos estos profetas que verdaderamente fueron tremendos profetas. Hasta este día de hoy se habla, hasta en la sinagoga, de ese tal Elías que va a venir, porque ellos están esperando que va a venir. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Otra cosa que yo estuve compartiendo durante todos estos días, estoy simplificando, pero para poder recordar mejor, es que todos los apóstoles están bien familiarizados con las profecías. Eran buenos lectores. Muchas veces nosotros no somos buenos lectores y decimos, no, sí leemos las escrituras y sí leemos sobre todo cuando estamos pasando un apuro. Ay, déjame leer un salmo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero de ahí no salimos. No, es cierto. Y tú ves que la mayoría saben el 121, el 23, saben algunos salmos que nos dan fortaleza, pero ahí de fuera no mucho más. Pero esta gente estaba familiarizada con las escrituras. Ellos decían, esto es lo dicho por tal profeta, esto es lo dicho por tal profeta. Y vemos nosotros en el libro de los Hechos, cuando Pedro, que vino aquel derramamiento del Espíritu Santo, que dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, y menciona todo lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu y toda carne y todo, y empezó a dar todo el mensaje, se basó en la profecía que ya él se sabía del profeta Joel. El profeta Joel es uno de los, podemos ver que en las escrituras es de los profetas menores, o sea, no está en lo que es la Torá, que son los primeros libros de la Biblia, no, entonces ellos también escudriñaban, ellos sabían, estaban empapados. Y Jesús les llamó la atención y sabemos lo que pasó en el camino de Maús. ¿Qué pasó? El Señor se enojó y les dijo, les habló fuerte, porque ellos no sabían que el Mesías tenía que morir. ¿Cómo que no le va a saber si eso estaba en Isaías? Ellos ni por la mente les pasaba que el Mesías iba a morir, y mira, ¿y por qué se murió? Imagínate, ahora que nosotros creíamos que Él era la redención de Israel y ahora se muere, nos dejó embarcados. Y Jesús se enojó, le dijo, insensatos y duros de corazón. Oye, para que Jesús te diga insensato y duros de corazón, son palabras fuertes. ¿Por qué no habéis creído las palabras de los profetas? No está escrito, y empieza a mencionarlo desde Génesis. Empieza a mencionarlo todos los profetas. Dice, todos los profetas de lo que de él decían. Y estos no se daban cuenta. O sea, no veían la profecía, pero no encajaba lo que estaban viviendo. Es lo que muchas cosas está pasando hoy. Leemos las profecías y cosas, por ejemplo, cuando hablamos de los huesos secos, decimos, eso es el pueblo de Israel que se levantó y un ejército y todo. En lo natural sí pasó, pero está pasando en lo espiritual. De ambos pueblos hizo uno. Y nosotros tenemos que ubicarnos, porque somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo, que no nos caiga pues el orgullo de decir nosotros sí que somos el pueblo de Dios, ellos no, como alguien me lo puso en internet. Yo le dije, qué ignorancia. Ellos son pueblo de Dios, nosotros también, de ambos pueblos hizo uno. El trato con nosotros ha sido diferente porque por gracia, pero con ellos todavía están con la ley. Y el trato Dios la tiene con ellos, hasta que ellos entonces se conviertan, como dice aquí en Gálatas, en Romanos, hasta que ellos se conviertan. Pero el trato, Dios es soberano, puede hacerlo. La parte mía es entender yo, estos momentos, lo que yo estoy viviendo. Y yo veo que esa gente en el camino de Maús dice, ya cuando el Señor empezó a hablarle de todo lo que se decía de él, entonces dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las escrituras? Y entonces se dieron cuenta que era él. Pero se desapareció. De buena primera entró en otra dimensión. No lo vieron. Pero ya estaban ellos tan contentos que se fueron inmediatamente a ver los discípulos, el resto de los discípulos, para decir, no encontramos con el Señor.
porque aún no creían lo que las mujeres le decían. Pues sabemos que María habían ido allí al sepulcro a ungirlo como ungen los muertos en Israel, ¿no? Que los ungen y todo por la usanza antigua. Dice, y todavía hay unas mujeres que están diciendo que ya no está ahí, como queriendo decir, estas mujeres están hablando bobería. Y no, ellas estaban diciendo lo que vieron realmente. Pues ahí nos tenemos nosotros que en este día está muy entendido de esta profecía, lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, y estos hombres de Dios que hablaron en su tiempo, de todas estas cosas, se cumplieron. Todo se cumplió exactamente al dedillo. Yo les dije a ustedes que en la profecía está el nacimiento de Jesús, está en Isaías. En las primeras clases fue que estuve compartiendo eso. Perdón, en la segunda clase. En Isaías 7:14, ahí está el nacimiento de Jesús. Está, y dicho mucho tiempo antes. También habla de su ministerio. Cuando él dice el Espíritu de Dios está sobre él, empieza a hablar así claramente, ¿no? Lo que iba a ocurrir, y lejos de ello pensar que iba a pasar eso, pero ya estaba escrito exactamente. Y después Jesús vemos que repite ese mismo mensaje de Isaías allí en aquella sinagoga. Después vemos que él habla de su vida, el carácter que iba a tener, que será manso y humilde y no gritará ni voceará su voz por las calles. Hasta eso está en la profecía en Isaías. Todo eso está, hay más, pero yo me enfoqué en Isaías porque para no demorarnos demasiado en la clase, se nos iba a hacer demasiado extensa. Pero ahí está en Isaías 11, versos del 1 al 5. Donde él dice, y será manso, y este varón será de esta forma, y así dice, y no apagará el pábilo que humeare, y será así, y no andará gritando por las calles anunciándose. Así fue Jesús. Es más, Jesús a veces hacía un milagro, decía, no lo digas a nadie. No le dijo aquello, y ve ahí al sacerdote y da gracias. Como queriendo decir, no es conmigo. O sea que él trató siempre de cuidar su identidad. Su identidad es porque era el hijo de Dios. Y él cuidaba ese orgullo del hombre natural, que le gusta que vean que hizo un milagro, como mucha gente lo hace, realmente. Por eso yo cuando veo una persona que que mira, que yo hago así, espérate. No, eso no es así. Dios está haciendo un milagro a través de ti. Tú eres un canal. Cállate la boca, eres un canal. Pero si te estás enfatuando por lo que tú hiciste, hermano, sinceramente yo no recibo eso. Y puede hacer milagro, puede hacerlo, pero no debe enfatuarse por eso. Al contrario, toda la gloria es dada al Señor. Y ahí eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado, que no nos enfatuemos, que no se nos suba los humos a la cabeza, porque Dios es celoso, Él es celoso, Dios celoso es. Bien. Ahí habla de su muerte y resurrección, y eso lo vemos también en Isaías 53, y lo vemos también en los Salmos, donde habla el rey David. Pues él era profeta. David fue profeta. Y David dice, perros me han rodeado, mis vestiduras las pusieron ahí, las rifaron. Y habla de que él está experimentando la muerte de Jesús. Mas sin embargo, ¿fue cuándo? Escrito por David, mucho antes de que viniera Jesús. Ya él habló del sufrimiento de Jesús y todo lo que iba a pasar. Esas son tremendas profecías y se cumplieron todas al dedillo. Otra de las cosas que estuve recalcando, que Jesús hablaba de Abraham como si lo hubiera visto ayer. Porque nosotros a veces hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es más, hablamos de los tatarabuelos de nosotros y ¿sabe Dios quiénes son? Yo siempre digo, a lo mejor era un pirata, ¿sabe Dios? Pues sí, pues algo que ya pasó y ya no sabemos, no tenemos un récord de ellos, ¿no? Pero sí tenemos un récord de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque el Señor dejó cuidadoso todo esto. ¿Por qué? Porque Abraham representa el padre de la fe. Y dice que él es el padre de todos los que tienen fe, de todos los que caminan por fe. Entonces nosotros tenemos que saber de nuestro padre. ¿De dónde vinimos? De Abraham. Eso es un ejemplo. Y el Señor lo dejó, y por eso cuando lo leemos en Juan 8, 56, 59, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y esto les hizo un cortocircuito porque dijo, ¿cómo que Abraham vio tu día? Imposible que Abraham vio tu día. Y si tú eres muy joven para estar conectado con Abraham.
Entonces le dijo, bueno, pues no se sorprenda, pues antes que Abraham existiera, yo existo. Y eso sí que, hermano, ¿sabe qué? Cogieron piedra, ¿para qué? Para tirarle piedra a Jesús. Porque eso era una blasfemia, decir que era antes que Abraham, no puede ser. Pero sí, él estaba antes que Abraham, por supuesto, él es eterno. Lo que pasa es que tomó cuerpo y habitó en medio de nosotros, se hizo como nosotros, y peor aún, se hizo como siervo. Y como siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, que es la muerte más penosa y más terrible que había. Ese es el carácter manso y humilde de este Cordero. Pero él vivió eso, vivió esa experiencia de que él conocía a Abraham, pues si él lo llamó, ¿cómo no lo va a conocer? Conoció a Jacob, conoció a Isaac, pues sí, él estaba ahí. Ahí nosotros vamos a ver todas estas cosas, y mientras más tú te adentres en todas esas profecías, todo llega un momento que tú hablas de Abraham como si fuera mi amigo Abraham. Me decía mi hermana, me da risa porque me dijo, tú hablas de esa gente como si lo hubieras conocido, si los conocemos. ¿De veras que los conocemos? Porque ya nos hemos familiarizado con ellos. Es como que te hablen y te hablen de un tío que vive allá y el tío es muy bueno y te manda regalos y tú quieres conocer al tío y ya tú te emparentas con el tío y no lo conoces, pero en tu imaginación te lo imaginas de una forma y ya lo amas. Y pues hasta que el día que tú pues lo conozcas, pero tú hablas del tío como si tú lo conocieras. Y efectivamente lo conoces, hay un lazo, hay una unidad. Y eso es lo que nos está uniendo, a través del Espíritu de Dios nos está llevando en la historia, en gente que tiene que ver con nosotros. Somos los hijos de Abraham, hijos de la fe. Así que eso no lo podemos negar. Después ahorita vamos a ver aquí, en Gálatas 3:7, verso 7, capítulo 3 de Gálatas dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que no lo inventé yo. Eso está escrito en Gálatas. Se lo dijo el apóstol Pablo a los gentiles. Los de Gálatas eran gentiles. Y él está diciendo, ustedes son hijos de la fe, son hijos de Abraham. Ni conocían a Abraham. Y de buenas a primeras, wow, somos hijos de la fe. El tronco de la fe donde el Señor nos ha injertado. Este olivo que era silvestre, que no daba nada, de buenas a primeras el Señor lo unió al tronco verdadero, de un verdadero olivo, y entonces empezó a funcionar. Hizo un injerto. Dios hizo el injerto por gracia, por amor, por misericordia. Nosotros estamos unidos a ese tronco. Y ese es el tronco de la fe. Ese es el tronco de Abraham. O sea, por donde comenzó lo que es una grande nación. Dios dijo, yo quiero comenzar esa nación, porque a través de esa nación va a surgir el Mesías. Voy a venir y voy a poner las cosas en orden, pero tiene que ser un pueblo que sea limpio, un pueblo que me conozca de antemano, un pueblo que camine en mis estatutos y en mis leyes, que tenga el respeto tan grande de quién soy yo, que me conozcan de cerca, que tengan los gustos míos. Entonces en su tiempo yo apareceré. Entonces necesitaba un tronco bueno como el de Abraham, ¿verdad? Para que ahí se cumpliera. Dice aquí, vamos también a leer Gálatas 3, pero del 8 al 9. Cuando todavía no se había formado pueblo, ya Dios estaba enfocado en toda la tierra. El enfoque de Dios no fue solamente un pueblecito chiquitito. Recuerda el canto ese que decimos, antes éramos un pequeño pueblo y ahora somos una nación. Éramos un pueblecito pequeño. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Le dijo a Abraham eso, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando todavía no había nada, o sea que era solamente, ni siquiera todavía, ni todavía había tenido ni el hijo. Ya Dios le da esa palabra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si ustedes quieren saber todo el plan que tiene Dios realmente con este pueblo gentil, léanse Gálatas. Los Gálatas, una vez, bueno, el apóstol Pablo una de las veces le dijo, Gálatas insensatos, empezaron con el espíritu y se metieron en la carne, porque había muchas cosas que el apóstol Pablo tenía que exhortarles.
pero les empezó a mostrar por qué ellos tenían la bendición que tenía el pueblo judío. Para decirle, ustedes son adoptados, pero el adoptado tiene el mismo beneficio que el hijo que nace, ¿verdad? Yo les hablé como mi hermano ha adoptado dos niños de bebitos, acabaditos de nacer. Son sus hijos, son sus nietos, tienen el mismo privilegio, saben que son adoptados desde que nacieron, porque siempre se los dijo. Y para ellos es su papá y su mamá, y tienen los mismos beneficios y toda la misma herencia. Eso es un hijo adoptado. Nosotros hemos sido adoptados, hijos legítimos del Padre. Así que es un privilegio muy grande. Dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este es el proyecto. Dice, ¿para qué nos escogió? Para decir, ay, bueno, tengo muchos hijos por allá, por África, por aquí, por... No, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él, con un propósito firme. Y gracias a Él, pues en el proyecto estaba que el Espíritu de Dios estuviera en nosotros y nos ayudara, porque no, por nuestra fuerza no podemos. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Por nuestra fuerza yo quiero ser bueno. Me recuerdo tanto el testimonio del hermano Fran López, que él estuvo en prisión no sé cuántas veces, y cada vez que estaba en la prisión decía, yo voy a ser bueno, yo no quiero volver a hacer eso. Y salía y volvía a hacer lo malo. Y vuelve otra vez a la prisión y yo no lo voy a hacer más. Sí, yo no lo voy a... No tenía fuerza. Hasta que entonces se topó con el Señor, creyó en el Señor lo capacitó, le dio fuerza y pudo librarse de esa atadura tan grande que tenía sobre él, que la droga, que esto, que el otro, todo lo que vivió. Nunca dio detalles de eso, pero él nos contó que él luchaba por ser bueno y no podía ser bueno. Y es lo que le pasa a mucha gente, que se ha contaminado tanto que no puede salir de ese lodo en donde ha estado, pero el Señor es el que nos ayuda. Es el único que nos puede ayudar en esto. Pero bueno, Él nos dio todo. Esto se encuentra en Efesios 1:4, donde dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Bien, otra cosa. Siendo Jesús destinado desde antes de la fundación también del mundo, Efesios, ¿sí? Siendo Jesús la cabeza principal. No dice así que Él es la cabeza principal y que nosotros somos su cuerpo. ¿Entendemos eso, hermano? Esto es muy importante entenderlo, porque Dios no quiere un cuerpo decapitado. Quiere un cuerpo completo. Y un cuerpo sin cabeza no funciona. Tiene que tener cabeza, porque la cabeza es el que dirige tu cuerpo. O sea que aquí es donde están todos los nervios, todo el cerebro. Cuando el cerebro se funde, se fundió todo. ¿No es cierto? Aunque la persona esté perfectamente sana, si se le funde aquí, ya no sirve. No sabe cómo conducirse, cómo hablar, cómo nada. Entonces, así como la cabeza principal, que es Él, también el cuerpo. Vamos a ver la armonía de su plan. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 20, dice, con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Dice, voy a leerlo otra vez. No voy a leerlo todo porque es que si no es muy largo, pero bueno, vamos a comenzar donde dice, con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Nosotros estamos viviendo los postreros tiempos cuando Jesús nació allí en Belén de Judea, donde allí el postrero nació, comenzó el tiempo postrero. Muchos dicen, ¿cuándo va a venir el tiempo postrero? Ya está, te caíste de la mata, ya, sí, pues ya estamos en el tiempo postrero. Y es hora que nosotros pues, nos demos cuenta que estamos viviendo un tiempo fuerte, un tiempo donde la fe se hace más fuerte, donde la mano izquierda, vamos a poner la parte negativa, se hace cada vez más negativa, pero la diestra de Dios se hace más fuerte. Estamos viviendo en esta etapa tremenda, o sí o no.
Entonces, cuando decidimos que sí, entonces ciñete como varón lomo, porque el Señor te va a enseñar cosas grandes, tremendas, cosas sublimes. Dice aquí, en esta clase que fue la tercera clase, fíjense, un momentico he dado 3 clases. Solamente les he dado lo más que se resaltó, donde les hablé del carácter de los hombres de los postreros días, que iban a ser ingratos, iban a ser lo peor. Es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Muchos dicen, Dios mío, qué más se puede ya saber? Porque ya es tanto en la maldad, Dios mío, cómo se ha multiplicado la maldad. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? No nos estemos sorprendiendo. Estamos en los postreros días. Bueno, lo único que podemos decir, Señor, líbranos de todo esto. Y aquí se nos da una advertencia. El Señor lo único que dice, termina diciendo, cuando termina de leer, o sea, nosotros terminamos de leer todo el carácter que va a tener los hombres del postrer día, y aquí está incluido hombres y mujeres, por supuesto. Dice, a estos evítalos, apártalos de ti, porque puedes comenzar a aprender sus mañas. Se te pega. Sí, se te pega. Ahí lo dice. No andes con el iracundo porque aprenderás sus mañas. Se te pega. Y al poco tiempo tú estás diciendo las mismas palabrotas que dice esa persona. Porque para estar tú sabes, para estar en algo, ¿no? Mucha gente cuando no está muy encauzado en lo que Dios quiere, es fácil que venga cualquier vientecito. Y bueno, es que tú sabes, hay que actualizarse, yo soy moderna, estoy en el mundo y tengo que también militar como ellos. No, hermano, eso es una tremenda mentira. Jesús nunca se dejó influenciar por lo que estaba alrededor de él, que le decían esto y le decían aquello. Él no se dejó nunca influenciar. Cuando los fariseos venían y les llegaron a humillar de tal forma, a decirle, hijo del diablo eres. Demonio tiene, así le decían a Jesús. Mira que los demonios eran ellos, en vez de, ¿verdad? Y Jesús un día le dijo, hijos del diablo sois vosotras. Porque si vosotros fueseis hijos de Abraham, no se conducían así. Porque ellos no entendían que cómo Jesús podía hacer tantos milagros y tener ese carácter manso y humilde, porque ellos en su mente, en su entendimiento, la interpretación de las profecías, creían que el Mesías iba a ser, tú sabes, una persona, una autoridad. Como vieron a rey Saúl, como alguien así, fuerte, alguien bonito, hermoso, que cuando hablaba todo el mundo se quedaba, wow, y Jesús no era así. Jesús no era así. O sea, el carácter manso y humilde siempre denota de que la persona, no tiene carácter porque es manso y humilde. Y entonces ellos no podían ubicar a Jesús. Entonces le tenían envidia, era una confusión muy grande, porque no conocían la Escritura. Y entonces, como no sabían dónde ubicarlo, pues lo maldecían. ¿No ha pasado eso cuando alguien pues ve que tú puedes hacer algo que no puede, entonces te trata de minimizar, para humillarte, para ponerte, mira, pero tú no sabes hacer esto? Entonces eso pasa mucho en las escuelas con los bullies, ¿no? ¿Y qué hace? Los humilla cuando son muchachos muy inteligentes que se destacan y son tranquilos, entonces todos le caen porque les da envidia. Eso es una reacción muy normal que hemos visto en el mundo. Pues Jesús sufrió eso. Jesús pasó toda esta situación, pero nunca perdió su identidad. Él mantuvo esa postura y ese respeto. Y él lo que hacía era, los dejaba y se iba. Hacía lo mismo, déjalos ir. Ellos no van a entender por todas las cosas que el Señor le decía. Entonces, como estamos en los días, como los días de Noé y como los días de Lot, porque dice así, ¿cómo será tu venida, Señor? Será como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Todo se había volteado, no había calidad de vida en nadie, todo el mundo le iba a dar la espalda a Dios, no había entendimiento, se habían mezclado. Llegó un punto tal que dijeron, y según dicen los que interpretan y las palabras que están en hebreo, aún en drogas había en ese tiempo. Ellos se drogaban, un tipo de droga diferente. Eso lo dicen en los que estudian en el hebreo, que descubrieron que muchas de estas cosas que hacían ellos también hacían cosas de esas. Llegó el momento que el Señor dijo, bueno, pues
hay que eliminar esto ya no hay control aquí. Y limpió todo el mundo. ¿Y cómo será en los días de Lot? ¿Qué pasó en los días de Lot? 4 naciones, 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín, se habían completamente contaminado en todo lo que es el homosexualismo. Y vamos a hablarlo así, porque ahora nadie quiere hablar del homosexualismo. Ay, porque pobrecitos, porque ellos tienen derecho. Hermano, en la Biblia te habla claramente lo que es el homosexualismo. El Señor no está a favor de eso. Yo no puedo tratar mal a un homosexual, no. Yo no puedo menospreciarlo ni tratarlo mal, no. Tengo que respetar y no ofenderlo. Pero yo no acepto eso. Y eso fue lo que pasó en Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín. ¿Qué? ¿Tuvo Dios que limpiar aquello? Aquello fue un desastre. Cuando llegaron aquellos ángeles allí a buscar a Lot, ¿qué pasó? Pues no, todos los hombres fueron, queremos esos hombres para conocerlo. Conocerlo tiene que ver una unidad sexual. Dice, y Adán conoció a su mujer. Ellos no usaban otro término, sino usaban ese término de conocer. Queremos conocerlo. Y él dijo, mira, ahí le doy mis hijas, hagan, pero ellos no sabían que eran ángeles. Están bajo mi techo, respétenlo. ¿Y sabe lo que hicieron los ángeles? Los cegó a todos. Los puso ciegos. Y no sabían por dónde iba y ellos pudieron escaparse. Pero ellos querían esos ángeles. Mira qué condición llegó, hermano, y estamos ahora igual. Ahora hay un político ahí, qué sé yo qué, ni sé ni cómo se llama. En la escuela no le trata a niños y niñas, guys. Le dice guys, no gay. Muchachos, vaya, lo habla así para no ofender, y si esta no quiere ser varón o esta no quiere ser... ¿Hasta dónde estamos llegando nosotros? ¿No nosotros nos vamos a correr en esa carrera? No. Haría un artista que su niñito le dice, no, la niñita, no, yo quiero ser varón. Ah, pues lo viste ya de varón. Que es la Jolie, lo viste a su niña de varón. ¿Por qué quiere ser varón? Cosas así, hermano, están pasando y todo el mundo, ay, sí, ay, qué bueno, qué libertad tenemos. Ay, qué libertad. Mira, yo hablo de esto así libremente porque, hermano, somos profetas. El profeta tiene que hablar, ¿verdad? No por el título de profeta, porque ni lo es, ni lo soy, pero yo digo lo que dice la Escritura. Nosotros pasamos por Sodoma y Gomorra ahora que estuvimos en Israel. Allí no hay nada, ni nunca se ha podido hacer nada. Pura, ahí lo que hay es como ceniza. Ahí no se ha podido hacer más nada, ni edificar nada. ¿Cuántos años han pasado? Miles. Eso, el Señor dice, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Lot. Estamos viendo los días de Lot. Decimos, Padre, cuida a nuestros nietos, nuestros hijos y todos los que están surgiendo ahora en este tiempo, y que nosotros no corramos la misma carrera de ellos. Ay, no, pobrecito, porque así son. Tú sabes que es que hay que respetar. Yo no respeto a un asesino que mata gente. Mira, hoy mataron a un muchacho aquí en esta escuela de 20 años, en la escuela esa. Estaba por la mañana y se dirán que estaba toda la policía ahí. Yo no respeto a una persona que ha matado a otra. ¿Cómo voy a decir, ay, mira, lo mataste, ay, qué bueno? Bueno, pues ni modo. ¿Verdad que no? Bueno, sí, cosas así que estamos nosotros viviendo en este tiempo, y estas cosas tenemos que nosotros estar claras para entender que estamos viviendo un tiempo postrero y que nada de estas cosas lo podemos pasar por alto. Es para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, sobre la cuarta clase, hoy estamos dando un resumen de las 4 clases, para entonces así más o menos volver a remojar la cosa, ¿no? Que remojemos un poquito, ¿no? Hablé sobre el pacto. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Dios hizo un pacto y dijo, a través de la sangre, yo voy a pagar el rescate de ustedes. Y así lo hizo, ¿verdad? Lo hizo primero con Abraham, pero no con sangre. Y bueno, sí hubo sangre porque hubo circuncisión, pero dijo Abraham, mira, yo te voy a bendecir, vas a tener mucha familia, de ti van a salir reyes, van a salir naciones, que ahí estaban todas las naciones gentiles. Y este es mi pacto que yo haré contigo, que yo voy a bendecirte y de ti va a salir todas estas naciones.
Asimismo hizo el pacto con Noé, pero no con sangre. No era necesario, porque Noé caminaba con Dios. Y había un vínculo, dice, Noé era perfecto, un hombre justo, caminaba con Dios. Era parte de toda esta generación, ¿verdad? Toda esta generación que vino de Adán a través de un corazón unido a Dios y caminó con Dios. Y Dios ni siquiera le dijo, mira, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. No, le dijo, mira, voy a destruir la tierra, necesito que hagas esto. Y le dijo que hiciera un proyecto anormal, porque un barco de 3 pisos, en un lugar donde no había agua, eso a quién se le ocurre. Los barcos los hacen cerca del mar, allá por Sarasota, por Florida, toda esa parte. Tú ves que hay muchos astilleros y hacen barcos y todo porque está el mar ahí. Y lo hacen cerca para ponerlo en el mar. Pero ¿dónde? ¿Cómo iban a hacer eso? Pero Dios iba a enviar agua, muchas, las aguas, las cataratas del cielo, las cataratas de abajo de la tierra, que dice que surgió agua y fue en un año entero estuvieron en el arca. Un año entero. Él entró ahí en el año 600 y salió en el 601. 1 año y 10 días. Dentro de un arca. Y limpió todo. Y después solamente le dijo, ahora mi pacto es este, que cuando tú veas las nubes ponerse muy negras sobre ti, vas a ver la señal del pacto, que es el arco iris. Y siempre que veas el arco iris vas a saber que yo no vuelvo a destruir la tierra por agua. Y por eso cada vez que llueve algo sale el arco iris. Aquí no veo tanto arco iris, pero yo en Cuba veía muchos arco iris, en Florida también. Aquí no sé, a lo mejor es que no los veo cuando llueve, no sé. Pero enseguida ese arco iris que era una preciosidad. Esa es la señal del pacto, fue la que le dio a Noé. Abraham solamente le dijo, la señal del pacto va a ser que vas a circuncidar todo varón. Y mandó a circuncidar a todo varón. Pero ahora nosotros somos los de la circuncisión, no hecha de mano, sino de corazón. Porque dice, la verdadera circuncisión es la que es hecha en el corazón. Y se lo dijo también, aquí está y sabemos nosotros que esto fue dicho muchos años, pero muchos años atrás, que cuando pasaron ya 600 años después de Abraham, ya el pueblo que había surgido de los lomos de Abraham, ya eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y las mujeres. ¡Qué tremendo! En 600 años. ¿Cómo se multiplicó? La palabra de Dios siempre se cumple. Vemos que siempre se cumple. Y así dice, estando este pacto en su carne, fue un pacto perpetuo. Vamos a ver Génesis 17, 13. En Génesis 17, 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Un pacto perpetuo es un pacto que no se revoca, o sea, que no se puede quitar, que está ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar en el pacto? Circuncidando nuestro corazón. Y ahí está. Ahí lo vemos nosotros también, por ejemplo, lo vemos también en Deuteronomio 10, en el verso del 1 al 5. ¿Recuerdan ustedes que cuando Moisés destruyó las tablas de la ley, porque se enojó porque el pueblo se había vuelto a Baal, agarró las tablas de la ley y las rompió? Y el pueblo pensó, ya se acabó nuestro llamado, Dios ya no nos va a querer, ya no quiere estar con nosotros, nos vamos a morir en el desierto, ¿y qué va a ser de nosotros? Ya no tenemos Dios, ya el Dios Baal ese que hicieron, pues fue destruido, ¿y ahora qué? Entonces Dios le dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, pero ahora las vas a meter dentro de un arca. Y vamos a leerlo ahí, vamos a ver, porque ahí está hablando ya de nosotros, del plan que tenía el Señor desde el principio con nosotros. Vamos a leer Deuteronomio 10, del 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y el Señor escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea.
y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Allí están. ¿Dónde? Ahora está aquí, porque están en nuestro corazón. Dice, porque yo pondré mis leyes en vuestro corazón. Y ahí nosotros vemos un poquito más ahí en el verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo para que tengas prosperidad. Mucha gente ve la prosperidad desde otro punto de vista, pero Dios la ve desde otro punto de vista. He aquí que de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto es el pacto ahora. Es la circuncisión del corazón. Que nosotros decimos, Señor, te entrego mi corazón, estoy circuncidando mi corazón. Y ese es el pacto de sangre. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni aún toma ventajas. Toma cohecho, pero más claro, toma ventaja. Dios no toma ventajas. Dice, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Y le da una palabra ahí tremenda y le habla de la circuncisión, pero de corazón. Porque ellos eran circuncidados, pero en su corazón no. La más importancia que tiene el Señor ahora, la circuncisión, ese pacto en nosotros, es por nuestro corazón. Y aquí lo vemos nosotros. Mira, ese versículo no lo había mencionado en Jeremías 4, del 1 al 4. Ese no lo había mencionado. Vamos a leer ese Jeremías 4, del 1 al 4. Y mira como todas estas cosas, como el Señor qué tremendo. Por eso les digo, hermano, y tantas profecías que el Señor nos está mostrando. Dice aquí, oh, si tú volvieras, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, si no anduvieres de acá para allá, porque así andaba el pueblo, para acá o para allá, a ver qué saco por ahí. Esa es la actitud que tenía el pueblo en los tiempos de Jeremías. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Esto lo habló Jeremías en ese tiempo. Pues sí, el enfoque de Dios siempre ha sido ese, que nuestro corazón sea circuncidado, donde Él ha puesto sus leyes, porque dice, yo he puesto las leyes en el corazón. Por eso cuando tú te conviertes, hermano, cosas que tú hacías, ahora tú ves que no debes de hacerlas. Y tú dices, caramba, no sé, siento que no está bien. Eso no está bien, porque las leyes están en tu corazón. Pero esto es cuando seguimos al Señor, porque hay muchos que sí, yo recibí al Señor, pero entonces, ¿qué pasó? Ha crecido entre espinas, ha sembrado entre espinas, y la espina hicieron infructuosa la palabra y siguen al mundo. ¿Por qué? Porque no cuidaron la semilla. Si tú no cuidas una semilla que tú siembras, mira, se muere, se seca, no da nada. Entonces, este es lo que nosotros estamos enfocando en este día. Y vamos a concluir todo en Colosenses 2, del 8 al 11, vamos a terminar ahí. Colosenses 2, del 8 al 11. Y fíjense que todo esto estas cartas están dadas a iglesia, a pueblo gentil. ¿Sí? Colosenses 2, del 8 al 11.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay mucha gente que ha seguido el conocimiento de Dios según las tradiciones que le dejaron sus abuelos, y Dios es así, o así como debe ser. Nosotros tenemos que enfocarnos en cómo es lo que quiere el Señor. Esto desde la antigüedad se ve así, que la gente se guiaba por las tradiciones. El pueblo de Israel es un pueblo muy tradicional, seguía por las tradiciones, aunque no sabe por qué. Y nosotros también, ¿cuántas tradiciones nos tenemos los pueblos hispanos de nosotros? Que viene de los antepasados, y nosotros a veces no sabemos ni por qué lo hacemos, y ni siquiera preguntamos por qué hay que hacer esto. Como aquí hay cosas aquí también, que ha venido de los celtas, que ha venido de los ingleses, que ha venido de cuánta gente, y han traído sus tradiciones, y ahí estamos nosotros, ay, el conejito, ay, que la cosita, ay, que no. No, hay que hablar así, en claro. No, porque así hay que hacerlo porque estamos aquí en Estados Unidos. No, hombre, no, espérate. No, a mí lo que no. Aunque esté en la Patagonia, no, no puede ser así. Bueno, dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Hemos sido circuncidados al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese es el trabajo que el Señor realmente ha hecho. Y tú dices, ay, pero si todo lo hizo Él. Y yo, ay, pues qué bendición que no he tenido que pasar como el pueblo, pues el pueblo judío, que ellos tienen que andar, no, llévatela, se van a la guerra con la filacteria, con el tefilín, con el manto de oración, con la Torá, porque ellos tienen que vivir con eso porque no está dentro. Y respeta, y tú los ves ahí en el tanque de guerra con el manto de oración, con el tefilín, y la filacteria, con los flecos, porque esa es la ley. Nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque hemos sido circuncidados del corazón. Y esto realmente nos garantiza una vida, pues, ay, aleluya, gloria al Señor, Padre, que tuvimos este privilegio. Yo sé que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Entonces, eso yo lo tengo que cuidar. Eso yo tengo que, dice, ponerme una coraza protectora para que otras cosas no me afecten a mí. Porque muchas cosas se me puede pegar, se nos pegan cosas que no son de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto. Cuida tu corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y tu corazón está circuncidado ya. Esto es todo más o menos lo que hemos dado en 4 clases. Así, de pasadita. Pero bueno, a partir del otro viernes vamos a comenzar las profecías sobre el pueblo de Dios en este tiempo. Y de esto vamos a estar bien alerta. Y si usted encuentra algo, hermano, pásenmelo también. Pásenlo, porque es una buena forma de ejercitarte para encontrar palabras también que han venido para nosotros en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda esta vida que, Señor, tú nos has regalado. Por todo este trabajo, Padre, de tanta sabiduría, Señor. Cómo tú hiciste las cosas paso a paso, cumpliendo las profecías en cada uno, Señor, en su tiempo, en el momento, en el nacimiento, Señor, del Mesías, en todo lo que tenía que pasar, y ahora también enfocado en tu pueblo, el plan perfecto, en esta hora, hasta que todas las cosas sean resumidas, Señor, y realmente podamos nosotros, Señor, disfrutar en estos momentos de esa venida tuya en nosotros, Señor, completando este cuerpo con tu cabeza gloriosa, Señor. Te damos gracias porque esto, Señor, quizás nuestros hermanos no lo disfrutaron como nosotros hoy lo estamos disfrutando. Yo solamente te pido, Padre, que despierte, Señor, todo ese espíritu, Señor, que a veces está dormido, tanto, Señor, tanto pueblo tuyo que no se dan cuenta de todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Que ni el tiempo ni las sazones de lo que estamos viendo, nada de eso detenga
lo que tú estás haciendo. Y nada lo va a detener, porque nosotros, Señor, estamos sobre la roca que no se mueve y cuya roca, Señor, eres tú. Te damos gracias en esta noche, Señor, y añade más. Estamos a tu disposición y con muchos deseos diariamente de crecer en esta verdad y en este amor tan grande que eres tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.